Muy bien, buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo recitar en latín paso a paso, aunque no sepamos, aunque no tengamos un latín, digamos, avanzado. ¿Vale? Mi nivel de latín es de, digamos, de principiante, lo que aprendí en el colegio, más lo que haya podido cantar, más lo poquito que haya intentado leer y el hecho de ser español que hace que muchas de las palabras que leamos en latín no sean familiares. No quiere decir que sepamos latín por eso o que porque veamos una palabra similar vamos a deducir inmediatamente que significa lo mismo que significa en español, pero claramente no es como en el griego antiguo, que cuando te enfrentas al por primera vez no reconoces casi nada de lo que escuchas más que quizá las palabras que vengan del griego, que no son pocas, pero cuando lees, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer, realmente se hace difícil al principio. Con el latín no es tan difícil, pero tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos de la lengua latina que son muy importantes para la recitación y para la traducción. La primera es el hecho de que en latín lo que realmente cuenta, y no solo para la poesía, sino para la lengua en sí, es la distinción no tanto de los acentos, que también, sino de las sílabas largas y las sílabas cortas. Entonces tenemos que aprender el proceso de cómo reconocerlas y de cómo se ajustan al verso latino. En este caso, el hexámetro dactílico, ¿verdad? Que viene del griego, y que vamos a analizar aquí, vamos a analizar para una recitación correcta o hacia una recitación correcta, que además conecta con los vídeos que he hecho sobre Góngora y vais a ver por qué. Porque Góngora era un gran latinista y toda su poesía se ve influenciada por esto y podemos ver, analizando un texto latino, aunque no sepamos mucho latín, podemos ver en qué consiste. Entonces, lo primero que necesitamos es reconocer las sílabas largas de las sílabas cortas. En este texto que tenéis aquí, que es el primer libro, la invocación, vamos a tomar solamente estos 4 primeros versos, la invocación para comenzar las metamorfosis de Ovidio. ¿Vale? Entonces he encontrado un instrumento online que lo podéis ver aquí, lo he marcado aquí, lo veis en azul ahora, lo he marcado, lo voy a hacer más grande para que veáis el enlace, lo voy a poner también en la descripción, pero por si acaso se me olvida, os lo pongo aquí. ¿Vale? Este es el enlace para un programa que pone automáticamente en lo que se llaman los macrones, esa rayita encima de la vocal larga del latín, y esto pone al texto que copiemos los macrones directamente. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el texto, ¿verdad? Lo voy a copiar, lo voy a... Ahora me he cargado esto, a ver, así, ahora así. Lo voy a copiar al, vamos a llamarlo macronizador, ¿vale? Y ahora pues no lo ha copiado, entonces lo voy a hacer de nuevo. Voy a seleccionar, copiar, me voy al macronizador y lo voy a pegar. Una vez que lo pego me aseguro de que está bien versificado, ¿verdad? Esto por lo que sea lo ha pegado sin el verso y me aseguro de que el verso está bien dispuesto. Y aquí tengo unas opciones en inglés donde puedo marcar las vocales largas y puedo especificar que sea un hexámetro dactílico, ¿verdad? Puedo especificarlo aquí en este bocadillo al que le estoy dando, pero no se ve en el vídeo. Y me sale la opción de hexámetro dactílico, ¿vale? Y le doy a Submit y me sale el texto con los macrones. Cuando sale en amarillo, quiere decir que es
ambiguo, es decir, que daría para otras interpretaciones de vocales largas o cortas. Pero vamos a ver que una vez que tenemos el verso, podemos analizarlo y lo vamos a hacer aquí. He copiado el texto, ¿verdad? En esta página para hacer el análisis de cómo recitarlo, ¿vale? Toda la distinción entre sílabas largas, sílabas cortas, dónde están los acentos, cómo se pronunciaría cada palabra, dónde están los liaisons, ¿vale? Y en esta parte he hecho más el análisis sintáctico, ¿verdad? Muy sencillo, y traducción. Entonces, cuando estemos en esta parte nos vamos a dedicar a la traducción, cuando estemos en esta parte nos vamos a dedicar a la recitación. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a ampliar esto, porque vamos a empezar con la parte rítmica, la parte de recitación, y voy a poner un poquito mejor luz para que se vea mejor. Entonces, tenemos aquí el texto del poema, que también lo tenéis a la derecha, a la izquierda, perdón. Lo tenéis en latín y en traducción. Tenéis la traducción al español en la parte derecha. Y he escrito aquí el texto. Donde están estos puntos gordos es donde comienzan los versos, y todo lo demás que he escrito es aparte del texto. O sea, el texto original de Ovidio es este verso, este verso, este verso y este verso. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero distinguir sílabas largas de sílabas cortas. Después vamos a distinguir los acentos. Y vais a ver que lo que no podemos hacer es tomar el ritmo del pie del hexámetro dactílico y ponerle el acento siempre en la primera. El acento es independiente del pie. Y esto es muy importante, porque si no lo vamos a recitar poniendo los acentos en los lugares incorrectos, como si fuese una canción en la que los acentos no encajan y se oye fatal. ¿De acuerdo? Entonces no podemos hacer eso, hay personas que lo hacen, y tenemos que distinguir las dos cosas. Tenemos que distinguir las sílabas cortas de las largas, tenemos que saber dónde están los pies, ¿vale? Esto nos va a ayudar también con esa distinción, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que distinguir independientemente dónde están los acentos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacer una separación silábica correcta, ¿vale? Yo no voy a poner aquí todas las rayas de dónde van las sílabas, excepto donde quizá haya un poco de ambigüedad, pero donde esté claro, está claro. Y podemos, además, es conveniente quizá empezar desde el final, ¿vale? Porque sabemos que en estos versos, en el hexámetro dactílico, vamos a terminar con larga, larga, ¿vale? Sílaba larga, sílaba larga. Efectivamente, formas, ¿de acuerdo? Y luego, en el pie anterior, vamos a tener seguramente larga, corta, corta, ¿vale? Luego puedo hacer una notación musical, pero esto sería larga. ¿Por qué? Porque nos lo marca aquí en los macrones que hemos encontrado a través del programa, nos ha marcado que esta es larga. Si no, no tendríamos forma de saberlo si no conocemos la palabra, digamos, de memoria. ¿De acuerdo? Pero no siendo un latinista, pues lo necesitamos. Además es conveniente, incluso aunque seas un latinista, es bueno poner los macrones. ¿Vale? Entonces, corta, corta. ¿Por qué? Porque tenemos una vocal corta, ¿verdad? Y esta sílaba termina ahí. Termina en la vocal, por lo tanto es corta. El re también. Entonces tenemos di, que, re, formas, ya, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos primeros pies, ¿verdad? Que sería el pie número 6 y el pie número 5. Por eso empezamos desde atrás, porque sabemos que esta forma seguramente, casi seguro, se va a repetir. Lo podemos hacer en la siguiente. Fijaros. La última es larga. Como tenemos una doble consonante aquí, esto hace que la sílaba sea larga, aunque tengamos una vocal corta. Aquí, illas es una vocal corta,
pero la sílaba es larga porque después de la consonante en esta sílaba tenemos otra consonante, tenemos una doble consonante, por lo tanto esto es largo y tendríamos aquí el pie correspondiente. De hecho, esta T va a corresponder a la siguiente palabra, ¿de acuerdo? Esto se ligaría, ¿vale? Entonces, vamos viendo, podemos hacerlo de una forma desordenada para establecer y que nos encaje bien los pies, ¿de acuerdo? Pero bueno, también podemos empezar por el principio. Por ejemplo, aquí claramente tenemos corpora, ¿vale? Sería corpora, ta, ta, ta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una vocal corta, ¿de acuerdo? Tenemos una vocal corta, pero tenemos una vocal corta seguida de dos consonantes. Por lo tanto, la sílaba sería C-O-R, cor, ¿vale? Pora, y luego dos cortas, es decir, dos sílabas que terminan en vocal corta, ¿vale? Luego tenemos claramente una sílaba larga, aquí di, ¿vale? Dioses. Y aquí tenemos otra sílaba larga. Aquí tendríamos que distinguir, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que distinguir ¿qué tenemos aquí? ¿Tenemos un diptongo o tenemos un hiato? Entonces tenemos que saber cuáles son los diptongos del latín. En este caso, coeptis sería un diptongo, por lo tanto, esto es todo una sílaba larga, porque tenemos además dos consonantes. Por lo tanto, estas dos son largas, ¿vale? Muy bien. Entonces luego tenemos namos, esto también es largo porque tenemos esta conexión consonante con consonante. Por lo tanto, nam es larga, vos es larga también, porque la vocal es larga y además tendríamos, aunque fuese corta, sería larga porque conectaría con la siguiente consonante, y luego larga, larga, y aquí tenemos dos cortas. Esta consonante se ve ligada a la E, la T de la palabra et se ve ligada a la siguiente I, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos corta, ¿verdad? Porque es una sílaba que termina en vocal corta y esta también. ¿Veis cómo va, no? Entonces tenemos este pie, que es el número 6, este pie, que es el número 5, este pie, que es el número 4, este pie, que es el número 3, y este pie, que es el número 2. Entonces veis que tenemos 6 pies, todos con la misma medida, de 2 largas. Cuando son 2 cortas, cuenta como 1, ¿vale? Y musicalmente, esto vendría anotado así. Por ejemplo, vendría anotado así, ¿vale? Ta, negra, 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 negra. Y estaríamos en un compás, por así decirlo, ¿vale? De 2×4. Se ve, ¿verdad? Los que sepáis música. Muy sencillo. Lo importante aquí es no hacer los acentos en la primera nota del compás. Los acentos van a ir donde vaya el acento de la palabra. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es independiente de los acentos. Pero tenemos que distinguir en latín las sílabas largas de las sílabas cortas. Y toda la construcción poética en latín se basa en esto, no se basa en la rima, se basa en el pie y qué pies tenemos y cuál es el ritmo de esos pies. ¿De acuerdo? En este caso es un hexámetro dactílico porque siempre terminamos con un dáctilo. Vale, a veces me lío un poco con eso, ¿vale? Sinceramente, con lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Es que esto son 2 largas y termina siempre o casi siempre así, y casi siempre, con más excepciones, pero casi siempre, el quinto sería así. Ta, 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 ta. Y además, normalmente el acento iría como iría en un 2×4 musical. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Pero todo lo demás tiene más libertad.
Lo anterior tiene más libertad, ¿vale? Entonces, bueno, nos hemos colado aquí, tenemos que volver al siguiente. Vale, ¿veis que voy para atrás? A veces puedo ir para adelante, dependiendo de, si no tengo dudas, pues yo continúo. In es larga, porque seguimos aquí con una consonante, aunque la I sea corta. Y tenemos corta, corta, larga, porque tenemos dos consonantes. Luego, esto es corta, corta, larga, porque liamos aquí con la consonante. Y vamos a ver si tenemos ahora los 6 pies, ¿vale? Este sería un pie, este sería otro pie, este sería otro pie, y efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pies. Y esto lo hacemos con todos los versos. Lo voy a hacer ahora un poquito más rápido, ¿vale? Porque ya veis cómo va. Aquí tenemos algo interesante. Aquí tenemos algo interesante. Esto, porque tenemos una palabra que termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, la última vocal, ¿verdad? Que sería we, esta última vocal queda ligada, desaparece, y la última consonante queda ligada a la primera vocal de la siguiente palabra. Entonces, en vez de tener primaqueab, tenemos primacab, ¿de acuerdo? Y además es corta, ¿verdad? Porque esta B, al ser vocal, conecta con esta. Entonces este pie, este tempo aquí, es bor. Por lo tanto, esta es corta. A ver si lo estoy haciendo de forma correcta. Efectivamente. Esta no es larga. Vale, me he equivocado aquí en la anterior. Me he equivocado. Vamos a ver cómo iba esto. Ori. Sí, bueno, sí. A ver, ori. La larga es ori y la corta es así. Entonces no iba tan desencaminado. ¿Vale? Esta es larga porque tenemos la i, pero bo es corta, ¿vale? Esto correspondería aquí, está un poco desencajado. Y así, entonces esto es larga, larga. Luego, meis, tenemos que ver si es diptongo o hiato. Y es un hiato, es decir, esto va separado, son sílabas diferentes. Por lo tanto, is es larga, ¿vale? Pero me es corta. Y esta es corta. Entonces tenemos larga, 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 corta, corta, larga, 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 corta, corta, larga, corta, corta. Y vamos a ver si nos encajan los pies. Tienen que ser 6. 1, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 6 pies. Muy bien. Y ahora vamos al último. Esta es corta, pero la tenemos que leer larga. No sé por qué es corta. O sea, en realidad es corta, pero tendría que ser larga. No sé por qué. Si alguien lo sabe, que me lo explique. Pero la vamos a leer larga, porque es el último pie de este hexámetro dactílico. ¿Vale? Luego témpora, porque tenemos una consonante aquí, es larga, corta, corta. Deduquite, ¿vale? Larga, larga, corta, corta. Y luego tenemos esto, que es muy interesante, que lo tengo aquí. Esta es la segunda vez que lo hago, ¿vale? P es corta, tu es corta y es larga. Es decir, estos son sílabas diferentes. Tu, ¿vale? Son sílabas diferentes. Y esta es larga. Y luego tenemos que ver si mea es un hiato, ¿vale? Entonces es a, así, ad mea. Y ahora tenemos que ver si nos encajan los pies. 1, 2,
3, 4, 5, 6 pies. Así que perfecto. Ya hemos distinguido los pies. Ahora tenemos que distinguir los acentos. ¿Veis que son dos cosas diferentes? ¿Vale? Entonces vamos a seguir las normas de los acentos. La palabra en latín es siempre llana si la sílaba llana es larga. No hay palabras agudas, excepto los monosílabos, lógicamente, y sería esdrújula, ¿vale? Lo que llamaríamos esdrújula en español, con muy pocas excepciones, siempre en la tercera, empezando por la última, ¿vale? Entonces lo vamos a ver. So, innova, aquí está clarísimo, tiene que ser el acento, tiene que estar en nova. Bueno, ahora tengo este rotulador. Cer es un monosílabo. Animus. ¿Por qué es animus? Porque la segunda, la sílaba que sería llana, es decir, la penúltima sílaba es corta, por lo tanto se transporta el acento en una palabra que tenga más de 2 sílabas a la sílaba anterior, por lo tanto es animus, animus, ¿vale? Luego, mutatas, la penúltima sílaba es larga, por lo tanto el acento va en ta. Aquí tenemos que la penúltima sílaba es corta, por lo tanto, el acento se traslada a la anterior. Dicere. Y aquí, esto es una palabra de 2 sílabas, por lo tanto es acentuada en la penúltima. Continuamos. Córpora, ¿vale? La penúltima es corta, por lo tanto, córpora. Coepis. ¿De acuerdo? Esto aquí es coepis. Coeptis, perdón, coeptis. Nam vos mutastis, larga la penúltima, et illas. Illas. Es una palabra de 2 sílabas, por lo tanto acentuamos siempre la penúltima, nunca la última. Igual nos va a dar un poco la sensación de que acentuamos la última porque la tenemos que alargar. Y se da un efecto un poco como en el francés, cuando decís la voiture, ¿vale? En francés, en teoría, acentuamos la última, pero lo que hacen los franceses en realidad es muchas veces hacer una sílaba corta, ¿vale? La voiture, que hacen un acento tonal, es decir, la palabra es más aguda en la penúltima sílaba, pero acentúan, es decir, alargan la última. Por eso tienes esta característica tan bonita del francés, que es la voiture, ¿ya? Bueno, mi francés es horrible, pero bueno, la voiture lo sé decir. Vale, seguimos con los acentos. Aspirate, ¿vale? Meis, prima, esto es prima, ¿verdad? Sí, prima caborigine, ¿vale? Porque la penúltima es corta. Mundi. 2 sílabas, por lo tanto ahí no hay duda. Ad mea, ¿vale? Importante, que esto no es un diptongo. Ad mea perpetuum, ¿vale? Esta palabra se dice así, perpetuum, no es perpetuum, no es así. No es como la diríamos en español, perpetuum, alargando simplemente la U. Son 4 sílabas distinguidas, acentuada en la penúltima, porque la penúltima sílaba es corta, por lo tanto está acentuada en la antepenúltima, que es corta, siendo la primera sílaba de las 4 sílabas larga, lo cual para un español es un poco contraintuitivo. Diríamos perpetuum y ya está. Pero en latín tenemos que decir perpetuum, y tenemos que hacer larga la última y la primera, perpetuum. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Todavía no hemos hecho ni empezar todavía con la recitación. Esto va a ser un vídeo largo. Deducite, ¿vale? Porque esta es corta. Tempora, de nuevo, porque esta es corta. Y Carmen, ¿vale? Entonces ya tenemos los pies
sílabas largas y sílabas cortas y los acentos. Y ahora vamos a hacer un proceso que se divide en 4 partes, porque como en español no estamos acostumbrados a hacer esta distinción, la tenemos que desgajar, la tenemos que hacer los acentos y las sílabas largas y cortas de forma independiente, y como no lo vamos a hacer de una forma intuitiva, lo tenemos que ejercitar. ¿Cómo lo ejercitamos? Primero nos encargamos de las sílabas largas y cortas y lo hacemos de la forma más plana posible y lo vamos a recitar, ¿de acuerdo? Lo vamos a recitar de una forma musical exacta, mecánica, ¿de acuerdo? Esto sería negra, corchea, corchea, pero sin poner el acento en la primera nota, ¿vale? Entonces iría así. Innova fertanimus mutatas dicere formas corpora diqueptis namos mutastis et illas adspirate meis prima caborigine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. ¿Veis que aquí estoy ignorando los acentos? Me estoy ocupando solo de especificar cuál es la sílaba larga y cuál es la sílaba corta. Y lo hago muy, muy ligado, todo en una misma nota, en una misma dirección, sin poner ningún acento en ningún sitio. ¿Vale? Todo muy monótono, muy aburrido. Este es un proceso aburrido. Tiene que ser totalmente mecánico hasta que lo tenemos bien memorizado. ¿Vale? Entonces este sería el proceso para esto. Hay que repetirlo hasta que nos quede bien claro. Ahora, después de haber establecido la largura de las sílabas, lo que vamos a hacer es poner el acento, pero no un acento en la palabra, sino un acento musical. Vamos a cambiar la nota, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, observad. Voy a cambiar todas las sílabas que son acentuadas, voy a ponerles una nota más aguda. Es decir, voy a usar 2 notas, ¿vale? Una baja y otra alta. Innova feranimus mutatas dicere formas corpora diqueptis namos mutastis et illas adspirate me. Esto sería así, ¿ves? Ya me he confundido, porque tiendo a ir con la música, pero los acentos están en otro sitio. Adspirate meis prima caborigine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Entonces veis cómo va, no estoy acentuando no estoy dando un golpe a la sílaba, sino que simplemente estoy cambiando la nota. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Con la longitud correcta de las sílabas. Y veis que no encaja con el pie. Si yo hiciera simplemente el pie, haría innova fertanimus mutatas. ¿Veis que esto sería incorrecto? ¿Vale? Si lo hago, voy a hacerlo hasta aquí de forma correcta y de forma incorrecta. Innova feranimus mutatas. Eso es correcto. Incorrecto sería innova feranimus muta. ¿Ves? Acentuando en la primera nota de este supuesto compás de 2×4. ¿Vale? Esto sería incorrecto. El acento tiene que ir en el lugar adecuado, pero tienes que coordinar el acento con la largura de las sílabas, ¿vale? Entonces, de nuevo, sería así.
In nova fer animus mutatas dicere formas corpora, diqueptis namos mutastis et illas adspirate meis prima cab origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Muy bien, una vez que he hecho esto, ahora sí voy a exagerar la tonalidad de los acentos, pero no voy a cambiar el ritmo, voy todavía despacio, ¿vale? Puedo poco a poco ir aumentando la velocidad y hacerlo de una forma más hablada, ¿de acuerdo? Pero esta idea no se nos puede escapar nunca, tiene que quedarse completamente memorizada en nuestro sistema esta musicalidad de la lengua latina, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a hacer hablando, simplemente acentuando los acentos, ¿vale? Pero todavía con una nota. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora, diqueptis namos mutastis et illas adspirate meis prima cab origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Y ya poco a poco puedo ir poniéndole la inflexión, pero todavía despacio para asegurarme que voy a ritmo. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora, diqueptis namos mutastis et illas adspirate meis prima cab origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. ¿Vale? Ahora estoy dando una inflexión, pero todavía soy muy estricto con el ritmo y voy despacio, ¿vale? Voy a hacerlo otra vez despacio y luego voy a acelerar un poco, ¿vale? In nova fert animus mutatas dicere formas corpora, diqueptis namos mutastis et illas adspirate meis prima cab origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Vale, lo veis, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poco más rápido ahora, ¿vale? Hemos cogido un tempo antes, ti, ta, ¿vale? O ti, ta, ta, ta. Este era el ritmo anterior. Vamos a hacerlo ahora como si estuviera recitando. Y si estuviera recitando esto en español sería en una nueva, ¿verdad? No sé cómo, no lo hemos traducido todavía, ¿vale? Entonces, innova fer, puedes hacerlo un poco castellanizado para ver un poco cómo iría un ritmo natural que sea hablado, ¿vale? In nova fert animus mutatas dicere formas. Pero ahora volvemos al ritmo, casi instantáneamente. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora, diqueptis nam vos mutastis et illas adspirate meis prima cabori. Me quedo sin aire. Vale, voy a tomarlo desde aquí, desde queptis o desde di. Diqueptis nam vos mutastis et illas adspirate meis prima cab origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen.
¿Vale? ¿Veis que si lo acelero demasiado todavía no lo tengo lo suficientemente memorizado? Entonces hay que hacerlo 1000 veces despacio. 1000 veces despacio. Hemos llegado al nivel donde lo podemos hacerlo con una inflexión lingüística normal, ¿vale? Es decir, todo lo que tenéis que hacer es pensarlo como si fuera castellano, pero respetando muchísimo, muchísimo el ritmo, ¿vale? Y despacio. In nova fertanimus mutatas dicere formas corpora. Diqueptis nam vos mutastis et illas adspirate meis prima cab origine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Y eso 1000 veces, 1000 veces, 1000 veces, hasta que quede clarísimo la diferencia entre el acento y la longitud de las sílabas. Y luego, poco a poco, ya iremos tomando más libertad, pero respetando la largura de las sílabas, ¿vale? In nova fertanimus mutatas dicere formas corpora. Diqueptis nam vos mutastis et illas adspirate meis prima cab origine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Ves que voy cogiendo confianza y ya va siendo cada vez más recitado, pero me mantengo con el ritmo, ¿vale? No voy a obtener ninguna libertad hasta que tenga esta distinción entre sílabas cortas, largas y acento clarísima, clarísima, ¿vale? Un latino distinguiría que eres extranjero si no hicieras esta correspondencia de sílabas largas, cortas, distinguida de los acentos de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, luego pasaríamos a lo que es el aspecto sintáctico, el aspecto de, bueno, qué significa lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, nos encontramos aquí con lo que sería equivalente a los hipérbatos gongorinos, ¿vale? Porque tenemos que el verbo, ¿verdad? El cer dicere, iría normalmente junto, pero se viene separado por el sujeto, que no está al principio, sino que está en medio del verso, y mutatas formas, ¿verdad? Mutatas formas está separado en un hipérbato con esta segunda parte del verbo, dicere. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que, como en Góngora, está, por así decir, todo mezclado, ¿vale? Y tenemos que distinguirlo. Entonces, yo lo que he hecho aquí, en este texto, es hacerlo de forma que el sujeto está primero, luego el verbo y luego los complementos, que tenemos dos acusativos. Uno acusativo en el que recae la acción de decir, ¿vale? O de hacer decir, ¿vale? Ahora os lo explico esto. Y un acusativo de dirección, la dirección en la que se manifiesta el verbo y el primer acusativo. Es decir, estas formas mudadas, estas formas mutadas, van a convertirse en cuerpos nuevos, van en la dirección de convertirse en hacerse cuerpos nuevos. Entonces, animus es mi ánima, mi alma, me hace decir, ¿vale? Esto es un infinitivo, me hace decir las formas mutadas en o a cuerpos nuevos. Esto sería el significado de la primera frase sin cambiarle el orden. En latín nos podemos permitir cambiarle el orden porque todo tiene una... ¿cómo se dice esta palabra? Tiene una... encaja, por decirlo así, ¿vale?
Entonces, cert encaja con dicere y mutatas, ¿verdad? Es el mismo caso que formas. Por lo tanto, sabemos que no estamos hablando de mutatas, que es el adjetivo, formas. Entonces, para leerlo luego bien en el orden en el que está escrito, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es también leerlo en el orden que sería en prosa. Entonces vamos a hacer lo mismo sin dividirlo ahora en pies, por supuesto, porque ya no es un verso, pero sí que queremos ser capaces de leerlo con las sílabas largas y cortas, pero en prosa, tal y como sería el orden, para que nuestro entendimiento entienda muy bien las partes sintácticas de esta primera frase, ¿vale? Que incluye el primer verso con la primera palabra del siguiente, ¿vale? Entonces, ya lo hemos hecho y tenemos aquí corta, corta, larga, larga. Por cierto, podría cambiar, porque si cambia el orden de las palabras, si cambia algo del final de las palabras, podría cambiar, ¿de acuerdo? Pero bueno, sabiéndolo, lo podemos hacer. Dicere mutatas formas in, porque hay consonante aquí, corta, corta, corpora, ¿vale? Entonces lo que he hecho aquí es distinguir la largura de las sílabas para leerlo bien en prosa. Luego los acentos irían animus, animus, verdicere mutatas formas in nova corpora. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Animus, sujeto. Animus verdicere mutatas formas in nova corpora. Animus, sujeto, verbo, verdicere. El ánimo me hace decir las mutadas formas, es decir, me hace hablar de la mutación de las formas en nuevos cuerpos, que sería el tema de la metamorfosis, ¿vale? Esta primera invocación es maravillosa porque realmente te dice en 4 versos todo lo que va a ocurrir y por qué, que el por qué son los dioses. Di aquí, ¿verdad? Pero vais viendo cómo va. Yo tengo que hacer, para entender qué estoy diciendo, primero poner el orden de la frase de una forma que para mí en español, sin ser un latinista, sin entender muy bien el latín, saber qué estoy diciendo y cuáles son las partes de esta frase. Sujeto, verbo y 2 predicados. O sea, y predicado con 2 complementos, ¿vale? Aquí esto sería el complemento directo en acusativo en latín y este complemento circunstancial de dirección, también acusativo de dirección, también un acusativo en latín, ¿vale? De dirección, que esto ocurre también en el ruso y en el alemán. Cuando vas a algún sitio está en acusativo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que mi alma, que es el sujeto, me está haciendo decir de las mutaciones de estas formas en nuevos cuerpos, ¿vale? Entonces, animus verdicere mutatas formas in nova corpora. Animus verdicere mutatas formas in nova corpora. ¿Ves que estoy distinguiendo ya las sílabas cortas de las largas? Animus, animus verdicere mutatas, dicere mutatas formas in nova corpora. In nova corpora. Hay que distinguir esto muy bien. Animus, animus verdicere mutatas formas in nova corpora. Y ahora ya sé lo que estoy diciendo, lo puedo decir en latín de una forma que lo puedo entender mientras lo estoy diciendo. Animus verdicere mutatas formas in nova corpora. Veis que en cuanto lo he entendido, ya lo puedo recitar de una forma que tiene sentido. Le estoy dando un significado
a la inflexión de mi voz. Es decir, la inflexión de mi voz se está imbuyendo ya del significado de la frase. Si no sé lo que estoy diciendo, va a sonar, aunque lo haga de forma correcta, de forma muy mecánica. Entonces, para un español tenemos ventaja porque una vez que hemos entendido, más o menos lo podemos, nos resulta familiar, ¿de acuerdo? Sobre todo si hablamos italiano también. Entonces, animus ferdicere mutatas formas in nova corpora, ¿vale? Distinguiendo muy bien acentos y cortas de largas. Vale, no me repito más. Este sería el proceso. Y ahora lo vamos a leer tal y como lo escribió Ovidio. ¿Qué tal es el punto de recitar esta poesía? In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Vale, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí tenemos el contrapunto de este tipo de poesía. Hablo de esto cuando analizo la fábula de Polifemo y Galatea, de cómo recitar la fábula de Polifemo y Galatea. Porque con los hipérbatos tenemos que expresar, ¿verdad?, la sintaxis a través de la voz y tenemos que ver qué conecta con qué y separar, pero de forma melodiosa, siendo fieles al verso, aquello que no conecta con lo que está al lado. Muchas veces lo que está al lado no conecta sintácticamente con lo que realmente estamos diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que esto nova, lo voy a hacer en este color, nova conecta con corpora. Es decir, aquí tendríamos una conexión de nova. Entonces vamos a decir innova, y no vamos a saber qué es nuevo hasta que llegamos al final de la frase, que es corpora. Pero un latino lo sabrá porque concuerdan en el caso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí, ¿ves? Aquí lo he puesto al final, nova corpora. Entonces, leemos para entender este motivo, ¿vale? Este motivo en la recitación tiene que conectar. Entonces, si no sabemos cómo lo diríamos conectado, luego no vamos a saber cómo conectarlo aquí, ¿vale? Parece complicado, pero no lo es. Es simplemente hacer un verdadero contrapunto porque esta poesía es contrapuntística, ¿de acuerdo? Escuchamos varios motivos a la vez, ¿vale? Entonces, tenemos animus ferdicere mutatas formas in nova corpora. In nova corpora. ¿Veis que esto es importante? Pues que es la dirección hacia la que se dirige el verbo. Es lo que va a ocurrir durante todo el poema de las metamorfosis, ¿vale? Entonces, nova corpora, nova corpora, nova corpora. Y aquí ya lo tengo que decir. Bueno, está esto incluido, por cierto. In nova corpora, in nova corpora. Pero antes de decir corpora, voy a decir todo esto, ¿vale? Entonces, va a ser in nova fert animus mutatas dicere formas corpora. ¿Ves que esto está separado? Porque podría decir, formas corpora, está unido. No está unido, ¿vale? Es una unidad sintáctica diferente, es un complemento diferente. Este es un complemento in nova corpora y este es otro, ¿vale? Formas concuerda con mutatas, ¿de acuerdo? Es decir, esto va así, mutatas, formas. ¿Lo veis, no? Y el verbo también va así. Entonces yo tengo que recitarlo primero así para que cada motivo luego se vea representado en la recitación contrapuntística, es decir, separada, donde dentro de este motivo tenemos otro motivo, ¿vale? Bueno, animus es el sujeto, digamos que tienes una entidad central dentro de la recitación.
¿vale? Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a centrarnos en innova, ¿vale? Aquí no he incluido la in, pero esto está incluido, este complemento, ¿de acuerdo? Este acusativo. Innova corpora, ya distinguiendo muy bien cortas de largas, siempre. Innova corpora, innova corpora, innova corpora, innova corpora, innova corpora. Innova fert animus mutatas dicere formas corpora. ¿Vale? Ya tengo este primer motivo, ya sé cómo decirlo, ya sé cómo unirlos. Ahora voy a lo demás, ¿vale? Mutatas formas. Este es el objeto directo del verbo. Es lo que va a decir, es lo que va a decir el poeta. Va a decir de las formas mutadas, que en latín está en acusativo, por lo tanto, esto no es indiferente, ¿eh? Entonces, animus es el sujeto. Animus, el mío, mi ánimo. Animus ferdicere, animus ferdicere, animus ferdicere, animus ferdicere mutatas formas in nova corpora. In nova corpora. Animus ferdicere mutatas formas in nova corpora. ¿Vale? ¿Veis el tipo de énfasis que tiene una sílaba larga, que no la haríamos en español, pero que en latín es importantísimo tenerla en cuenta? Animus ferdicere mutatas formas in nova corpora. ¿Vale? Entonces ya tenemos mutatas formas, ¿vale? Un tono misterioso ahí porque son las formas mutadas. Tenemos una forma que se va a mutar en un nuevo cuerpo. Mutatas formas, y si esto fuese corto, mutatas no sería lo mismo, es mutatas formas, mutatas formas, mutatas formas, in nova corpora. Animus ferdicere mutatas formas in nova corpora. ¿Vale? Por esto está acentuado nova. Nova, por eso es corto. Cuando llegamos ahí está muy claro hacia dónde vamos. Animus ferdicere mutatas formas in nova. De hecho, el in largo nos da como la dirección. ¿In a dónde? In nova corpora. Nova corpora. El elemento de sorpresa, además. In nova corpora. ¿Vale? Entonces ahora vamos a incluir esto ya en la recitación normal. Acordaros, tenemos mutatas formas, pero entre medio tenemos que decir dicere. Y tiene que encajar con lo que vamos a decir antes, que todavía no hemos llegado. Entonces es innova fert animus mutatas dicere formas corpora. ¿Vale? Todavía no tiene la forma exacta. Ahora, ferdicere. Este es el verbo. Ferdicere, ferdicere mutatas. Ferdicere, ferdicere. ¿Vale? Y entre medio va animus y mutatas. Ferdicere. Y animus ya lo hemos visto. ¿Vale? Y mutatas. Ya tenemos toda la frase. ¿Vale? Entonces vamos a unir todos los motivos. Innova fert animus. Esto es corto. Innova fert animus mutatas dicere formas corpora. Innova fert animus mutatas dicere formas animus. Perdón, ¿qué digo? Innova fert animus mutatas dicere formas corpora. Formas corpora. Innova fert animus mutatas dicere formas corpora. Innova fert animus mutatas dicere formas corpora. ¿Veis que voy uniendo cada motivo? Voy haciendo que esto se ligue con esto
en la dicción, ¿vale? Cuanto más lo repito, más claro lo tengo, que esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, esto es el sujeto, esto va con el final, o sea, el principio y el final van unidos. Este motivo contrapuntístico, ¿vale? Lo comienzo aquí y lo termino aquí. Hago que innova corpora. Fíjate, comienzo con innova, y termino con corpora. O sea, esta es la clave de todo el poema. Es como comienza y como acabe. ¿Vale? Innova cert animus mutatas dicere formas corpora. Por eso está esto en un verso diferente, porque formas es de un complemento diferente a corpora. Aquí, aquí. Los comienzos encajan. Los comienzos de los dos versos nos dan la clave. Y aquí el sentido de dirección al principio que hemos visto aquí, ¿verdad? Pues esto es un acusativo. Innova cert animus mutatas dicere formas corpora. Innova cert animus mutatas dicere formas corpora. ¿Veis que ligo esto con esto, esto con esto? Y cada vez que lo recitas puedes hacer el énfasis en una de los complementos para asegurarte de que los estás uniendo. Innova cert animus mutatas dicere formas corpora. Una duda que tengo es si esto, siendo una vocal, esta vocal es corta, pero la sílaba es larga. Entonces, ¿qué es lo que alarga la sílaba para hacerla un tiempo completo? ¿Vale? En este caso, en el 2×4 sería una negra. Para hacer esta sílaba larga, si tengo que alargar la O simplemente hago énfasis en la R. Es decir, si sería corpora, 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 corpora o corpora, corpora, corpora. Sospecho que es la vocal larga, corpora, porque las R's intermedias se tienden a no pronunciar tanto. Entonces sería corpora, corpora o corpora, corpora, corpora. Yo creo que es corpora, pero tengo duda con eso. ¿Vale? Lo mismo aquí, bueno, aquí no hay duda porque la O es larga. ¿Vale? Entonces sería formas, 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 corpora, corpora, corpora. Esto es lo que no me queda claro, ¿vale? Venga, de nuevo. Innova cert animus mutatas dicere formas corpora. Innova cert animus mutatas dicere formas corpora. Muy bien, y esto es ya solamente para la primera frase, y haríamos todo para el resto. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Esto es vocativo, dioses. ¿Vale? Y va a ser también el sujeto de los dos siguientes verbos. Entonces, tenemos, voy a poner la parte sintáctica. Entonces, aquí he puesto el texto, ¿vale? Que comprendería esta frase, comprendería esto más esto en forma versificada, es decir, distribuyendo bien las partes de la frase. Entonces es es decir, dioses, aspirate coerpis meis, ¿vale? Aspirate coerpis meis. Lo voy a españolizar ahora un poco para que veáis por dónde voy. Aspirate, inspirar, aspirar. Mi empresa o mis empresas, mi iniciativa de escribir este poema, ¿vale? Dioses,
inspirar mis iniciativas, ¿vale? Y aquí tenemos un paréntesis, que significa, lo veis aquí en el texto en español, que lo voy a ampliar ahora un poco. No. A ver, que vaya al lugar correcto. Esto es el texto de Ovidio, esto es. Entonces voy a ampliar la sección en español para que podáis ver qué significa. ¿Vale? Entonces lo que significa, pues vosotros los mutasteis, etillas, se refiere a los cuerpos. Vosotros mutasteis los cuerpos, ¿vale? Nam vos mutasteis etillas, ¿vale? Entonces, esto es otra frase que dice, ya que fuisteis vosotros los que modificasteis, los que los mutasteis, ¿de acuerdo? Simplemente un paréntesis. Y la frase continúa aquí. Primer verbo, deducite, deducite. ¿De acuerdo? Después del primer verbo en sí, que es aspirate, 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 es el primer verbo, ¿vale? ¿Qué es lo que está aspirando o inspirando? Mis empresas, ¿vale? Mis nuevos proyectos, el proyecto de escribir esta poesía. Meis, aquí va, coeptis, coeptis meis, coeptis meis, coeptis meis. ¿Veis que hago un esfuerzo siempre por especificar corta y larga? ¿Vale? Corta y larga. Coeptis meis, coeptis meis, aunque lo esté haciendo en prosa. ¿Vale? Entonces lo pongo aquí. ¿Vale? Esto sería aspirate coeptis meis. Vale, luego tenemos el paréntesis, que sería una frase en sí misma. Y luego tenemos la segunda parte de esta frase, que sería deducite, deducite, es decir, dioses, desarrollad, ¿vale? Desarrollad. Y esto aquí tengo duda porque este adjetivo no concuerda con este nombre. Entonces igual se podría, para traducirlo, se podría hacer una adverbialización. Aquí el traductor, la traductora en concreto, hace una traducción de que el poema es perpetuo, ¿vale? Pero veis que lo pone perpetuo desarrollad, o sea, igual se podría decir, digo yo, que se podría decir perpetuamente desarrollad mi poema, para que sea una cosa perpetua, para que quede para la perpetualidad, o quizá lo de perpetuo se esté refiriendo al verbo, es decir, desarrollad de forma perpetua para que yo pueda escribir este poema. ¿Vale? Esto no me queda muy claro, pero vamos a dejarlo en que son canción o poema perpetuo. ¿De acuerdo? Entonces, desarrolla este poema perpetuo primaque aborigine mundi ad mea tempora. Este poema desde los orígenes del mundo a mis tiempos. ¿Vale? Es decir, que está expresando que este poema abarca desde los orígenes del mundo, desde los orígenes, desde los primeros orígenes del mundo hasta mis tiempos. Es decir, es una historia cósmica, es una historia del cosmos, una historia de también como mucho que ver con cómo fue creada Roma, ¿vale? Pero comienza con la creación, literalmente. Es un poco como la Biblia, ¿eh? De una forma muy diferente, por supuesto, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, esta frase es más compleja, ¿ves? Aquí tenemos vocativo, dioses. Inspirad mi trabajo, ¿vale? Inspirad mi trabajo. Pero está escrito de forma como si fuese un hipérbato, ¿vale? Di coeptis aspirate coeptis meis. Esto es lo que está diciendo. Di aspirate coeptis meis. Di aspirate coeptis meis.
Di aspirate coeptis meis. ¿Vale? Di coeptis aspirate meis. Esta sería en el poema el orden de la frase. Y esto lo tienes que saber, porque si no, ¿cómo recitas algo que está todo desordenado? En tu mente está desordenado. Por supuesto, como poesía está ordenadísima. Pero para el que no tiene un latín perfecto, pues tiene que saber estas cosas. ¿Vale? Esto es una frase en sí misma, ¿vale? Que va a sí mismo, tal y como está escrita. Nam vos mutas tisetillas. ¿Vale? Entonces lo recitaremos tal cual. Y luego viene esta segunda parte de esta frase que tiene su propio verbo, deducite, de nuevo en imperativo, ¿vale? Esto es un imperativo. Aspirate, deducite, y se refiere a los dioses, les está diciendo dioses, deducite, ¿vale? Deducite, desarrollad el perpetuo poema. Y se traduce como desde el primer origen del cosmos hasta mis tiempos. Es decir, desarrollad desde el primer origen del cosmos hasta mis tiempos este perpetuo poema. Lo de perpetuo encaja tanto con poema, me parece a mí, como con todo el proceso, o sea, la idea de perpetuidad, de establecer este poema para la perpetuidad también, de una forma perpetua, que también plasma la perpetuidad de todo este proceso. Por lo tanto, esta palabra es muy importante porque no solo concuerda con el mismo poema, sino con todo lo que se está diciendo, este perpetuum, 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 muy importante. Entonces, esta segunda frase la podemos separar bien, podemos hacer una buena separación, ¿vale? Meis, es decir, di aspirate coeptis meis, nam vos mutastis et illas, y luego deducite, pero no dice deducite hasta aquí. ¿Veis? Que lo dice aquí. Pero esto ya es otra parte, otra frase. ¿Vale? Primaque, y dice la extensión desde los orígenes del mundo hasta mis tiempos. ¿Vale? Y el verbo está aquí. Entonces sería deducite, ¿qué desarrolla? El perpetuo poema. Deducite perpetuum carmen, prima caborigine, ¿vale? Marca sobre todo las cortas ahora. Prima caborigine mundi. Prima caborigine mundi. Es decir, desde el origen del mundo, desde el primer origen del mundo, hasta mis tiempos. Ad mea tempora. Ad mea tempora. Ad mea tempora. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo va? ¿No? Entonces leemos unas cuantas veces en prosa, ¿vale? Entonces, di, dioses, aspirate coeptis meis, nam vos mutastis et illa, deducite di perpetuum carmen prima. Esto es el acento, prima. Esto es muy útil, parece que me estoy liando, ¿vale? Pero es muy útil para establecer de forma independiente cuál es la entidad de las palabras.
dónde encajan sintácticamente y cómo se pronuncian. ¿Ves? Aquí he tenido, por ejemplo, duda de si era primaque, que por supuesto es primaque, pero nos cargamos esto. Primaque aborigine mundi. Primaque aborigine mundi. Esto es precioso. No lo he escrito así, pero es precioso. No, sí lo he escrito así. Bueno, claro, por eso es precioso. ¿Veis? Primaque aborigine mundi. Primaque aborigine mundi. Imaginaos que digo primaque aborigine mundi. Primaque aborigine mundi. Es horrible. Bueno, por lo menos comparado con lo que es en realidad. Primaque aborigine mundi. ¿Lo veis, no? Primaque aborigine mundi. Y la I es larga. Primaque aborigine mundi. Primaque aborigine mundi. Y no es primaque aborigine mundi o primaque aborigine mundi. No. Primaque aborigine mundi. Primaque aborigine mundi. Es precioso. Fíjate. ¿Vale? Aspirate meis primaque aborigine mundi. Ad mea perpetuum. Y esto también. Ad mea perpetuum. Ad mea perpetuum. Ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. ¿Veis? Ahora la belleza de esto. ¿Veis que después de hacer todo este trabajo empieza a surgir la belleza de la musicalidad y el ritmo por dos cosas? Porque hemos establecido los pies, hemos establecido la distinción entre sílabas cortas y largas y acentos, ¿de acuerdo? Y hemos visto la forma sintáctica y esto empieza ya a tener sentido para nosotros, ¿verdad? En los dos sentidos, en el sentido de lo bonito que es el verso y lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Con Góngora pasa lo mismo. Lo que pasa es que con esto es un proceso más largo porque es una lengua que yo por lo menos no hablo, ¿vale? En español con Góngora ya es bastante difícil hacerlo así. Veis lo que cuesta. No sé cuánto tiempo llevo. No cuento el tiempo porque se me va volando. Pero cuesta muchísimo tiempo. Pero ahora veis que hemos empezado, después de liarnos un poco, a entrar en el sentido, en la belleza del verso, porque ya sabemos qué estamos diciendo y qué musicalidad tiene el poema, ¿vale? Entonces, aspirate meis primaque aborigine mundi ad mea perpetuum. A ver, ad mea perpetuum ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Esto es maravilloso. Aspirate meis primaque aborigine mundi ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Y esto es simplemente el ritmo, ¿vale? Entonces vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer para distinguir las unidades sintácticas, ¿vale? Los complementos que están aquí en forma de hipérbatos. No sé si en latín es legítimo hablar de hipérbatos, pero bueno, los hay. Quiero decir que los complementos aquí están todos distribuidos de forma contraria a lo que sería en prosa, ¿no? Entonces, di, aspirate coeptis meis, aspirate coeptis meis, nam vos mutastis et illas, deducite di, perpetuum Carmen. Voy a distinguir esto porque a veces, porque esto es muy bonito y muy importante, ¿vale? Esto es perpetuum Carmen. Esta es corta, pero la hago larga porque es el final de esto, ¿vale? Entonces la vamos a alargar, hay que alargarla. No sé si es legítimo o no, pero esta es una sílaba corta, pero hay que hacerla larga. Deducite di perpetuum Carmen
prima caborigine mundi ad mea tempora. Mea, corta, corta. Ad mea tempora. Corta, corta. Ad mea tempora. También así, haciéndolo así, de forma versificada y de forma en prosa, os vais acostumbrando a poner las sílabas largas y cortas en todas partes. ¿De acuerdo? Por lo menos este es uno de mis objetivos. De ducite di perpetuum carmen prima caborigine mundi ad mea tempora. Y ahora que lo sabemos leer así, tenéis que pensar en el significado. ¿Qué estáis diciendo? Así, con este orden, sí podéis pensar en el significado mientras recitáis. Y si no lo hacéis aquí, veis que estamos separando cosas. Para la recitación, para el ritmo, separamos sílabas largas y sílabas cortas de acentos. Para el significado, separamos, digamos, juntamos todo lo que es un hipérbato, lo juntamos en prosa para que una cosa vaya detrás de la otra, como sujeto, verbo, predicados uno detrás de otro. ¿De acuerdo? Porque si no está todo mezclado. Deducite di perpetuum carmen prima caborigine mundi ad mea tempora. ¿Ves que ahora ya sé lo que estoy diciendo? Se nota cuando lo digo. Deducite di perpetuum carmen prima caborigine mundi ad mea tempora. Y solo si lo digo un montón de veces, luego cuando lo lea en verso no me va a pillar de sorpresa. Sé instintivamente que esto va a encajar con esto, sé que el verbo está aquí, que todavía no lo he dicho, ¿vale? Queptis aspirate meis, ¿vale? Tengo que decir todo lo que está entre paréntesis antes de decir el verbo. Por lo tanto, si no lo digo así primero, ¿vale? Di, de hecho esto debería ir aquí. Di, deducite perpetuum, ¿ves? Ya lo iba a hacer corto esto. Esto lo iba a hacer corto. No es corto. Di, deducite, corto, corto. Deducite, di, deducite perpetuum carmen, perpetuum, bien larga esta, perpetuum, perpetuum carmen, perpetuum carmen. ¿Veis qué precioso es? Deducite, deducite, deducite perpetuum carmen, prima caborigine mundi ad mea tempora. Ad mea tempora. Y esto exageramos la cortez o corteza, ¿cómo se diría? Corteza, desde luego no. Cortez. La cortez. Lo que pasa es que el cortez suena estúpido. Bueno, pero esto tiene que ser corto. Expresamos bien la cortez. Tempora, 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 mea tempora, mea tempora. Mea bien distinguido. Esto no es un diptongo. Mea tempora, mea tempora. Di, deducite perpetuum carmen prima caborigine mundi ad mea tempora. De nuevo, aquí tengo la duda de si es esta vocal corta la que se alarga cuando esta sílaba se convierte en larga por tener esta consonante aquí, ¿vale? O enfatizamos la M, es decir, si sería tempora, 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 o tempora, 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 tempora. ¿Veis la diferencia, no? Esto no lo sé todavía. Tendería igual a las dos, no sé. Di, deducite perpetuum carmen prima caborigine mundi ad mea tempora. Esto es sabiendo lo que estoy diciendo. Di, deducite perpetuum carmen prima caborigine mundi ad mea tempora. Maravilloso, estoy disfrutando de esto una pasada y veis que es el proceso, hay que disfrutar de este proceso.
Y veis que empezamos a llegar a saborear la verdadera belleza de esta poesía. Podemos leer todas las traducciones que queramos, que son maravillosas, pero al final es esto, ¿vale? Entonces, voy a intentar, ya que lo he repetido unas cuantas veces, habría que hacerlo muchas veces más y muchos días más para hacer una recitación, digamos ya que la tienes a flor de piel, la tienes asumida, ¿eh? De esta parte, desde di, incluyendo... no voy a incluir esto todavía, voy a hacer solo esto, ¿vale? Sobre todo enfatizando estos dos últimos versos que son maravillosos. Di, coepis adspirate meis prima caborigine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Di, coepis aspirate meis. Aquí hay una pequeña cesura, yo haría una pequeña cesura. No sé si es correcto hacerlo, pero ciertamente, sintácticamente tiene sentido, porque estamos diciendo esto y luego vamos a decir esto. ¿De acuerdo? Vamos a decir esto. Perpetuum va con Carmen y mea va con tempora. Ad mea. Perpetuum deducite tempora Carmen. Vale, entonces. Di coeptis adspirate meis. Adspirate meis, prima caborigine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Di, ahora voy a insistir en esto, nam vos mutastis ed illas, nam vos mutastis ed illas. Lo importante, esta es larga. Nam vos mutas. Si enfatizamos la M, nos vamos a asegurar, además tiene sentido para darle expresión, pues el sentido de la mutación, es de todo de lo que habla este poema, ¿vale? Las mutaciones, podríamos decir, de Ovidio, prácticamente. Nam vos mutastis et illas, adspirate meis prima caborigine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Entonces, cuando lo voy repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque sé que esto va con esto, poco a poco los voy a ir uniendo, voy a guardar memoria de que ya he dicho esto, mientras digo esto, que va a conectar, por cierto, con esto, ¿verdad? Como ya hemos marcado, y poco a poco voy a ir dándole sentido a cada una de estas uniones, ¿vale? Como si fuese un contrapunto musical, donde esto nos lleva a esto, ¿verdad? Una nota que nos lleva a esta otra nota, ¿verdad? Podemos hacerlo así musicalmente, ¿verdad? Esta nota que nos lleva a esta nota así ligada, mientras, ¿verdad? Esta otra nota, vamos a decir que es una blanca, así, ¿verdad? Nos lleva a esta otra, es decir, esta está ligada con esta y hago un sentido musical ligando estas dos, mea, ¿vale? Mea tempora, mea tempora, mea tempora, mea tempora, con esta, perpetuum Carmen, perpetuum Carmen. Y aquí el verbo, o sea, estaría entre medio el verbo. Vamos a hacerlo así, ¿vale? ¿Veis lo que estoy haciendo, no? Ya sé que lo estoy destrozando todo, pero os muestro un poco cómo, no es que lo tengáis que hacer, que tengáis que escribir esto, pero el cerebro, ¿vale? Va conectando estos motivos aislados para que tengan un sentido fraseológico completo, que ocurre en música muchísimo, ¿no? Esto conecta con esto y esto conecta con esto, sobre todo en el contrapunto, ¿vale? Lo tienes que resaltar. Cuando tocas el piano,
lo tienes que resaltar, tienes que pensar independientemente las dos voces, incluso a veces dentro de la misma voz, motivos diferentes que se intercalan. Y esta es la idea, esta poesía es esto, ¿eh? Esta poesía funciona así. Aspirate meis prima caborigine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. ¿Vale? Y poco a poco vas memorizando todo. No hay forma de hacer esto y no memorizar enteramente este texto, porque hay que insistir muchísimo, muchísimo. Innova fert animus mutatas digere formas corpora. Di coeptis nam vos mutastis et illas aspirate meis prima caborigine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Y así hasta que quede bonito, ¿vale? Ya sé que todavía está en un estadio primitivo, pero esperad porque voy a hacer una grabación de esto, que va a durar 20 segundos, pero veis el trabajo que he hecho. Estaba pensando también, hay un aspecto sobre esta poesía, que es como vengo diciendo, el hipérbato, ¿vale? Entonces fijaros en este último verso, voy a poner aquí, ¿vale? ¿Os acordáis que al principio hemos hecho los acentos, los hemos musicado, hemos hecho una nota más alta, ¿vale? Y luego una vez que teníamos bien identificado el acento, hemos hecho un acento hablado sobre la misma nota, pero simplemente acentuando la sílaba, ¿vale? Iba así. Innova fert animus mutatas dicere, y luego hemos hecho innova fert animus mutatas, ¿vale? Entonces, para el análisis sintáctico, para resaltar sintácticamente qué es lo que está ocurriendo, podemos también utilizar diferentes notas musicales, ¿de acuerdo? Entonces, veis que aquí tenemos esta frase, ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Ese sería el ritmo ya bien hablado. Ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Pero sintácticamente tenemos varias divisiones. Aquí tenemos ad mea, ¿vale? Lo voy a poner ad mea aquí en azul. Ad mea tempora. Tempora. O sea, ad mea va con tempora, que ya lo hemos señalado. ¿De acuerdo? Luego tenemos el verbo, que es independiente sintácticamente, o sea, los conecta las dos formas, pero está aquí. Y luego tenemos perpetuum carmen, ¿vale? Que lo señalo en otro color, que sería perpetuum, vale, ahora este se me ha agotado. Lo pongo en negro, perpetuum, ¿verdad? Carmen. Es decir, esto va con esto es independiente y esto va con esto. Por lo tanto, tenemos tres elementos diferentes que están separados, es decir, lo que está junto, en el verso está separado, lo que está sintácticamente junto, ad mea tempora, ¿vale? Ad mea tempora sería ad mea tempora, ¿vale? Eso va junto, pero está separado en el verso. Y perpetuum carmen, perpetuum carmen, perpetuum carmen. Esto va junto, pero separado, junto sintácticamente, pero separado en el verso, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es melódicamente lo mismo, crear diferentes tonos para enlazar esto. Una vez que ya tenemos todo muy claro cómo va con el ritmo. Entonces sería, esta nota la hacemos alta, ¿vale? Ad mea tempora iría alta, deducite iría en una nota central y este sería, por decir así, instrumento, violín, bajo y viola o violonchelo, ¿vale? Entonces hacemos ad mea
ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. 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 Y no es que lo vayamos a hacer así hablado, ni siquiera vamos a hacer esto más alto que lo otro, pero así nos ayuda a darle un color diferente a las unidades sintácticas mientras recitamos todo. Ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Y mantengo las largas y cortas. Ad mea, ¿vale? Mea corta, ad larga mea, perpetuum, corta, corta, larga, ad mea perpetuum deducite, ¿vale? Y esta unidad sintáctica tiene perpetuum, Carmen, ¿veis, no? Perpetuum, Carmen, ad mea tempora, ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. Y luego ya lo hablamos, ¿vale? Pero si se nos queda el color de las diferentes notas, entonces podemos ad mea perpetuum deducite tempora Carmen. ¿Lo veis, no? ¿Veis lo que he hecho ahí? Espero que sí, espero que esté claro. De hecho, estoy pensando que para resaltar las unidades sintácticas, es decir, se podría hacer un ejercicio de melodía para el ritmo, para separar el ritmo de los acentos, como hemos hecho al principio, ¿vale? Innova fertanimus mutatas. Y luego, cuando ya tenemos claro los acentos y el ritmo, de hecho, muy, muy, muy claro, ¿vale? Porque vamos a hacer un trabajo independiente donde vamos a separar las unidades sintácticas y les vamos a poner una nota musical diferente. Para los que seáis músicos no os va a costar tanto. Igual a alguien que no sea músico le cuesta esto un poquito más, pero se trata simplemente de que si tenemos 3 unidades sintácticas, como tenemos aquí, lo que acabo de hacer, ¿verdad? De que lo hagamos con todo. Es decir, que tomamos el texto como si fuese en prosa, vemos las partes sintácticas claras y luego para unirlas les damos una nota musical, que es lo que he hecho aquí, ¿vale? Entonces, en la primera frase, que igual sería la más sencilla, podemos probar a hacerlo. Es decir, aquí tenemos innova corpora, innova corpora, innova corpora, ¿vale? Larga, larga. Y podemos incluso anotarlo, ¿vale? Podemos decir, pues esto va a ser un do. Y va así. Ta, 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 ta. Y con los acentos, innova. Y el acento iría aquí. ¿Vale? Se ve esto. A ver, que no lo estoy poniendo a la cámara. He hecho una notación musical. Vamos a decir que sea un do. Da igual qué nota sea, ¿vale? Pero distinguirla, que sea una nota. Y corpora tendrá la misma nota, ¿vale? Sería un do, ¿vale? Y sería corpora. Tan, ta, ta. Y aquí tendría el acento, hay que marcar bien los acentos. Tan, ta, ta. Y esta sería la nota que corresponde a esta unidad sintáctica. ¿De acuerdo? Y luego, pues tendríamos otra más central para el verbo, quizá, ¿vale? Dicere. Entonces, ¿qué unidades tenemos aquí? Tenemos el nombre. A ver cuántas tenemos. Luego, mutatas, formas. Entonces tenemos sujeto 1, dicere, que sería el verbo 2, 3 y 4. Tenemos que encontrar 4 notas. Pensadlo en términos de nota alta, nota baja y 2 notas medias, como si fuese 4 instrumentos, como si fuese un cuarteto de cuerda. En lo que toca, esto lo tocaría el violín primero, ¿vale? Esto lo tocaría, por decir, el verbo lo tocaría
pues yo qué sé, da igual, el violín segundo, vamos a dejar los complementos para los violines, ¿vale? Entonces sería formas, mutatas formas, sería el violín, tendría una nota también aguda, pero más baja que la anterior, y así. 4 ya es mucho para hacer una distinción buena, ¿vale? Pero vamos a decir que es ta, 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 ¿vale? Ta, 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 ta. Y luego necesitamos otras dos, que son pues las del acorde, un acorde mayor. Ta, 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 ta. Y esto sería el do. Vamos a hacer que el sujeto sea, por decir así, el otro do, ¿vale? Así. Y sería animus, animus, animus. ¿Veis lo que estoy haciendo, no? Está un poco sucio, pero veis lo que estoy haciendo. Animus. Entonces sería innova, innova, animus, animus. Y aquí esta nota y el verbo, o sea, hay un motivo, digamos, de altura del tono para cada forma sintáctica. El verbo, vamos a darle el sol. Do, 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 do. Entonces, innova corpora, ¿vale? Lo veis, ¿no? Esta unidad sintáctica, innova corpora, innova corpora, innova corpora. Luego, animus, que sería el sujeto, es animus, animus, innova, innova corpora. Y lo repites 1000 veces. Innova corpora. Y esto puede parecer un poco lío al principio, pero si hacéis una melodía así y la memorizáis, luego a la hora de recitar es imposible, va a ser imposible, primero, que lo hagáis mal, de forma, la forma rítmica, y segundo, vais a tener una idea clara de la sintaxis, de las unidades sintácticas, porque van a coincidir melódicamente una nota con la otra, a pesar de que están separadas en la recitación, ¿vale? Entonces lo que vais a hacer literalmente es crear una melodía muy sencilla donde las unidades sintácticas corresponden a una nota, y tenéis que hacer una diferenciación muy clara de la altura del sonido, ¿vale? No estamos buscando hacer tanto una melodía como la creación de unas voces, ¿vale? De lo que le correspondería a un violonchelo, una viola, un violín segundo y un violín primero, ¿vale? Innova corpora. Y muy claros los acentos. Innova corpora, innova corpora, innova corpora. ¿Vale? Este es el acusativo final, hacia donde se dirige la frase. Luego tenemos el sujeto, animus. Animus, la misma nota, pero la octava baja. Innova animus corpora. Innova, innova corpora. Aquí acentuamos claramente, ¿vale? Innova corpora. Innova. Perdón, no, que lo estoy haciendo mal. Innova corpora, innova corpora. Y lo ligáis. Innova corpora, innova corpora. Animus. Innova animus corpora. Innova animus corpora. Vale, entonces tenemos ya este acusativo en la nota alta, en el violín primero. En el bajo tenemos el sujeto y ahora necesitamos el verbo que está aquí, ¿verdad? Además, esta diferenciación, esta independización es muy útil para luego tener una idea clara, para luego encajar las piezas y verlo como un todo, pero también distinguir las partes. Y os va a ayudar también mucho con la lengua misma, con el significado, y con la memorización. ¿Vale? Es muy útil memorizar estas cosas. Entonces, innova corpora, innova, la dirección, sentido de dirección aquí. Dirección. Innova, ¿vale? Así. Esto sería musicalmente así, un crescendo.
No es un acento, el acento está aquí. Innova corpora, innova corpora. ¿Vale? Ese es el motivo de este acusativo. Muy bien. Luego, animus, que por cierto, si lo hiciéramos aquí, ¿vale? Sería animus. Lo que podemos hacer, efectivamente, podemos hacer animus, aquí animus, una parte, ¿vale? Esta se la asignamos al violonchelo. Luego, el verbo se lo asignamos a la viola, ¿vale? Entonces sería el mi. Animus forticere, animus forticere, mutatas formas, innova corpora. ¿Lo veis, no? Innova corpora. Animus forticere, mutatas formas, innova corpora. Esto sería en orden. Vemos que le damos un sentido musical muy lógico, simplemente un arpegio de mayor, un arpegio mayor siguiendo el ritmo y los acentos, ¿vale? Pero luego los vamos a mezclar para hacerlos bien los hipérbatos. Animus forticere, mutatas formas, innova corpora. ¿Veis que me lío? Animus forticere, mutatas formas, innova corpora. Respetando la largura de las vocales, respetando los acentos, pero dándole una nota a cada unidad sintáctica. Cuando lo tenemos en prosa, vamos a tener un arpegio. Cuando lo mezclamos todo, ya hemos asignado, ¿vale? Al verbo es el mi. Sería aquí. Y esto es una negra, ¿vale? Y luego tenemos... Ya sé que está muy sucio porque lo estoy improvisando, me lo estoy inventando esto ahora, pero puede ser muy útil, ¿vale? Y esto es... mutatas es el sol, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Este sería el sol. Mutatas, y son 3 negras. ¿Qué hago? Estoy escribiendo el sí. Sol, 3 negras. Y lo podemos poner así. Mutatas. ¿Vale? Para enfatizar que son largas. Mutatas. Y aquí, dicere es el verbo, ¿vale? La segunda parte del verbo, verdicere. Así. Dicere. El acento en la primera, facilito. ¿Vale? Fer, lo acentuaremos o no, es un monosílabo. Y ya tenemos todas las notas. Y luego formas. Mutata, va con mutata. Mutata, formas. Y es, de nuevo, 2 negras. 2 notas negras con acento en la primera. Así. Y es, la nota es un mi. Ya sé que está muy sucio, ¿eh? Igual lo hago en limpio en otro vídeo para que veáis cómo va, porque lo que estoy haciendo es aquí es una melodía. Entonces es innova fer, ¿vale? Innova fer animus mutata dicere no, dicere, a ver, ¿veis? Me lío. Dicere, vale, formas, me he equivocado, es un sol. Formas, es un sol. Sol, formas, do. ¿Vale? Entonces, los que sepáis música es relativamente sencillo porque tenéis 4 notas, simplemente un arpegio de mayor. Si el verso es triste podéis hacer menor para quedaros un poco también con el carácter, ¿vale? Pero esto encaja en mayor esto. Pero bueno, es lo de menos, ¿eh? Simplemente para aprender el texto, la acentuación y para distinguir las partes sintácticas. Esto es para distinguir las partes sintácticas. Cada nota
es una parte sintáctica, es decir, el sujeto tiene una nota, el verbo tiene otra nota, un complemento tiene otra nota y el otro complemento tiene otra. ¿De acuerdo? Entonces la más alta es con la que vamos a terminar y que es la principal, que nos da la dirección. Innova, innova, fer. Este sería fer. Está tan sucio que casi ni me... Fer animus mutata dicere formas corpora. Entonces cada nota tiene una forma sintáctica y nos la vamos aprendiendo, pero muy atentos a los acentos. Innova, innova fer, innova fer animus mutata dicere formas corpora. ¿Vale? Otra vez. Innova fer animus. No. Innova fer animus mutata dicere formas corpora. Y de este modo, luego haciéndolo mucho más rápido, ya entramos, tendremos una idea más clara de cómo recitarlo, porque memorizaremos esa melodía, ¿verdad? Y a la hora de recitar, recordando la melodía, sale mucho mejor, porque luego cada nota tendrá su forma sintáctica y lo podemos conectar con la melodía de la voz. Innova fert animus, innova fert animus, innova fert animus mutata dicere formas corpora. Y todo en una, claro. Innova fert animus mutata dicere formas corpora. 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 Y todavía no he memorizado la melodía y ya es dificilísimo que me equivoque con el ritmo y con los acentos, ¿vale? Con los pies y con los acentos. Ya es muy difícil que me equivoque con eso y la melodía me está dando un sentido de la sintaxis. Entonces todo este proceso puede parecer muy laborioso, muy artificial, muy mecánico, pero en realidad nos estructura la mente para luego recitar bien el texto. Innova fert animus mutata dicere formas corpora. Innova fert animus mutata dicere formas corpora. ¿Lo veis, no? Innova fert animus mutata dicere formas corpora. Innova fert animus mutata dicere formas corpora. Y va saliendo súper bien, súper bien. Esta es la forma de hacerlo. Es decir, análisis rítmico de sílabas largas, cortas y acentos, y luego análisis sintáctico dándole una nota a cada motivo sintáctico, por decirlo así. De este modo entenderemos el aspecto contrapuntístico de los hipérbatos, podremos darle significado real en la recitación sin equivocarnos en ninguno de los puntos fundamentales de la dicción latina. Ahí lo dejo.